Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. La reflexión de hoy la he titulado La muerte que Dios no acepta. Y para hablar al respecto quiero en primer lugar referirme a el hecho de que morir no es una tragedia, morir no es un fracaso, y que la Biblia dice que en Dios existimos vivos o muertos. Según el texto del evangelista Lucas, en el capítulo 20 del versículo 37 al 38 dice: pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Interesante ese texto, ¿no? Sea que estemos muertos o sea que estemos vivos, el creyente, el cristiano, el seguidor de Cristo, el que está en Cristo, siempre está. En Él siempre somos, en Él siempre vivimos, en Él sea una o la otra condición, siempre estaremos en ganancia. Ya hay otro texto en el libro de Romanos, en el capítulo 14, el versículo 7 hasta 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. De las cosas bien extraordinarias que marcan la razón o la esperanza existencial del ser humano es descubrir en quién está. Como dice otro texto, si alguno está en Cristo es otra persona, o sea, es una nueva criatura. Y este texto lo define muy claro, ¿no? En Él vivimos, y si morimos también en Él estamos, porque sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Y si de pronto queda una duda, el texto coloca a Cristo, dice como el ejemplo máximo, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser así Señor de los vivos como de los que están muertos. O sea, Él alcanzó la capacidad de vencer la muerte para tener presentes a todos los seres que Dios creó en cualquiera de las dos condiciones, ¿no? El apóstol Pablo en otro texto hace referencia al respecto y deja ver que si somos cristianos, el cristiano siempre está en ganancia, sea en cualquiera de las situaciones. Dice en Filipenses capítulo 1, en el versículo 20 en adelante, deja ver que en Dios siempre estamos bien, si estamos en Dios. Recuerdan que la clave es estar en Él, en el territorio que Dios nos ha colocado, que es en la Biblia se denomina estar en Cristo, ¿no? Si estamos en Él, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Siempre en la existencia del apóstol Pablo, él está convencido, tiene la claridad de que la gloria es para el Señor en cualquier condición. Y el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pues si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Dando la idea de que en todas maneras, sea estar vivo, estar presente en la carne o morir y estar con el Señor,
todas las dos condiciones tienen una gran ganancia. Y dice, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Interesantísimo esto, ¿no? Dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Fíjese que está pensando en la iglesia, pensando en las almas que se pueden salvar, las vidas que se pueden salvar en la iglesia. Entonces siempre estamos en ganancia. La ganancia de estar vivos consiste en estar, digamos, consciente, la ganancia de estar vivo y consciente de vivir en Cristo, de ser beneficiado de la obra, ¿no? De servir más, de tener el gozo de la fe, estar por causa de los necesitados. Si estamos aquí conscientes y en la carne estamos presentes, tiene muchos beneficios si es que estamos para servir en la causa, si es que estamos para servirle al Señor, si es que estamos para ser útiles. Tiene sus grandes beneficios y por eso la vida se convierte en una vida maravillosa, porque esa es la gran misión de nosotros como cristianos y que conformamos la iglesia. La gran misión de la iglesia es servir, es ser útil, es la salvación de las personas, y la salvación de las personas lo logramos, la salvación del mundo, a partir de servir en la causa del Señor, de ponernos en las manos del Señor, de manera que qué dicha, qué bendición, qué logro tan maravilloso, qué sentido tan especial Dios nos permitió disfrutar cuando conocimos su verdad, cuando conocimos su evangelio, cuando conocimos su mensaje. Este es un honor extraordinario que nos llena de gozo y nos hace superar cualquier dificultad y nos hace estar por encima de cualquier problema y cualquier circunstancia difícil en esta tierra. Pero también hay una ganancia enorme al morir. Para los creyentes, dice el apóstol, estar en Cristo es muchísimo mejor. Es como llegar a la dimensión de Cristo, es superar este mundo limitado, es superar el desgaste, superar el dolor, superar la condición de la espera, ¿sí? Y llegar a vivir la victoria, es poder descansar en el Señor de las circunstancias difíciles de este mundo. Es casi como entrar al reposo del deber cumplido en el propósito de Dios con nosotros aquí. Los propósitos de Dios siguen en la eternidad, obviamente, pero haber llegado a cumplir el propósito aquí, porque como dice en otra ocasión, el apóstol Pablo dice, yo puedo irme porque he peleado la batalla de la fe, es haber terminado la batalla de la fe, de manera que en este caso hay beneficio para el cristiano. El cristiano no está tan angustiado porque se vaya a morir, no ve la muerte como una tragedia, ve que en el plan de Dios, cualquier condición, estamos para la gloria de Dios, y es que existimos para la gloria de Dios. Nos creó Dios para su gloria, dice uno de los profetas, dice, todos los creados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en eso estamos, y para eso vivimos, para darle la gloria al Señor en todo lo que nos sucede en nuestra existencia. Y es bueno tener claro entonces que esta muerte no es la muerte física, que todos vamos a pasar algún día, no es la peor tragedia. Pero como les decía del título, Dios sí ve una muerte que Él no acepta, y es lo que nosotros podíamos denominar la muerte en vida. Y la muerte en vida es algo así como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Oiga lo que dicen ellos, ¿no? Porque el Señor les está hablando de lo que Él conoce de ellos. Dice, yo conozco tus obras y conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esa es la peor tragedia.
Esa es la muerte que Dios no acepta, que mientras tenemos todas las posibilidades, no estemos a la altura del plan de Dios, no estemos a la altura del propósito de Dios. Y el escritor enfrenta a las personas. Yo creo que esa puede ser una confrontación para todos hoy en día, ¿no? Que el Señor nos diga: conozco todo lo que hacen cosas maravillosas, conozco todas sus obras, y hasta tienes nombre y fama y poder, tienes nombre de que aparentemente vives bien, pero en la realidad estás muerto. No ha entendido el verdadero valor de la vida, no ha entendido el verdadero propósito de su existencia, ¿no? Y aunque tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que son los ángeles o los ministros, estás muerto. Dice el verso 2, hay que replantear la vida, y eso yo creo que es un mensaje también para nosotros hoy. Todos tenemos una esperanza. Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces reaccione. Tiene oportunidad, hay esperanza. Dios siempre en su gracia nos advierte y nos está mostrando el camino, nos está mostrando la flecha, nos está poniendo orientaciones, ¿no? Siempre es como decirnos: usted tiene con qué, usted puede. Y el versículo 3 precisamente habla de que han recibido de Dios. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero hay que reaccionar. ¿Por qué? Porque aparentemente podemos estar bien en este mundo y haciendo cosas que Dios desconoce, porque en esas cosas que hacemos nosotros enajenamos nuestra vida. Si nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, todo eso que hagamos o acumulemos solo va a enajenar la vida de la presencia de Dios, y en eso Dios nos ve que estamos perdiendo la existencia, que estamos muertos en vida. Y muertos en vida es no encontrarle sentido a la existencia. Muertos en vida es ser esclavo de nuestra sociedad consumista, por ejemplo, ser esclavo de las cosas, ¿no? La sociedad consumista que cambia la vida por tener cosas, por lograr cosas, por tener prestigio, por dar una imagen ante la sociedad y ante el mundo. Y eso es la vida que se desgasta para tener y para comprar. Se desgasta la vida y nos gastamos la vida a supuestamente darle dignidad a la vida, y esa es una muerte en vida según el texto bíblico, ¿no? Es el derroche de comprar, de gastarnos la vida por comprar, por gastar, ¿no? Uno nota cómo los ciudadanos buscan que cada vez haya una más corta jornada de trabajo, de menos horas, pero no es para descansar o para servir, es para conseguir 2 o 3 trabajos y poder consumir, porque a la hora de la verdad es para consumir, tener que seguir los pasos de la cultura, de la sociedad de consumo, ¿no? Cada oportunidad de trabajar más, de ganar más sueldo, solamente se convierten como en contentillos pasajeros, porque en el fondo las personas están perdiendo la vida. Muertos en vida es eso, ¿no? Es como vivir cubierto de los retazos del mundo. El mundo nos trata de abrigar, pero parece que son retazos o mantas rotas donde realmente no abrigan, cubiertos por el mundo y muriéndonos de frío, ¿no? Llenos por el mundo y muriendo de sed espiritual y de hambre. Vivir de placeres sin vida plena, eso es muertos en vida. Es como la tentación que le llegó a Jesús, o que registra la Biblia de Jesús, que convirtiera las piedras en pan. Y así se cae en la sociedad, siempre comer piedras que parecen pan para tratar de calmar el hambre, pero en eso las personas siempre fracasarán, siempre vivirán en la tragedia del sinsentido. Jesús fue tentado en eso, pero su obediencia a Dios, su obediencia al Padre,
permitió vencer esa tentación y abrirnos caminos para que nosotros no vivamos en las ilusiones, en las fantasías, en las no realidades, que sería estar muerto en vida. Muerto en vida es vivir en la guerra, en la codicia, en la envidia, en el odio, en la inutilidad de la vida, en el pecado, que como dice el texto de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que hay una muerte en vida, y es esa vida sin Cristo la que Dios no acepta, y por eso quiere salvarnos, y hoy nos extiende el mensaje del Evangelio que nos dio Cristo Jesús. Nos extiende la Iglesia como un recurso especial de salvación que nos orienta el camino en Cristo, como para recuperar la vida y para encontrar una vida con sentido. El Señor la Biblia deja ver cómo en el Señor, creyendo en el Señor, obtendremos la vida, ¿no? Siguiendo al autor de la vida. Dice la Biblia que Jesús es el autor de la vida, debemos seguirle a Él. Y autor de la vida porque le dio sentido a nuestra existencia. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, el versículo 38, el último y gran día de la fiesta, cuando las personas que están muertas en vida buscan refugio, buscan aparentemente saciarse, les dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea que creer en el Señor nos da la solvencia de convertirnos en portadores de vida y no en mendigos de la vida, de la existencia. Él nos llama a una vida plena. En el Evangelio de Juan 10:10 dice, hablando del sistema de ese mundo que tiene a las personas muertas en vida, dice las razones por las cuales la gente está muerta en vida. Dice: porque el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante, esa vida plena es la que el Señor quiere que alcancemos. La vida que se adquiere en la obediencia, en la madurez, en la sensatez, en el crecimiento, en dignificar la vida humana, en la fe, en la esperanza, ¿no? Es de las cosas bien interesantes, ¿no? Cuando se compara, hablando referente a la muerte, dice el texto bíblico: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y los que no tienen esperanza son los que están aquí muertos en vida. Pero el cristiano que hoy existe y vive para la gloria de Dios, la muerte no será la tragedia, no será el fracaso, no será la caosis. De manera, mis amigos, que hay que buscar la vida, hay que buscar la esperanza y hay que buscarla en Cristo, hay que buscar el refugio y hay que aprovechar al máximo y dedicarnos a tener una vida de obediencia a los propósitos de Dios mientras estamos aquí viviendo a la altura de esas verdades. Hay un poema en el libro de los Salmos y quiero leerles un texto, y es el Salmo 104, el versículo 33. El hombre hace referencia de que encontró la vida y a qué se va a dedicar mientras existe. Dice el versículo 33: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Hay otra versión que dice: a mi Dios salmonearé mientras exista. Y esa es la vida, esa es la oportunidad que Dios nos da de aprovechar ese gran privilegio de no estar muertos en vida. La iglesia está entonces para darnos la oportunidad de salvar a muchas personas que están muertos en vida. Y quiero invitarles a que reflexionemos alrededor de eso. ¿Cómo está su existencia? ¿Cómo está su recorrido, su momento histórico de la vida, su recorrido existencial? ¿En qué vivimos hoy? Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este gran sentido existencial. Soberano Dios, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos da al entender el mensaje de la vida y
aterrizarlo a nuestra existencia y descubrir que es una gran verdad cuando empezamos a encontrarle sentido a nuestra existencia y a superar la muerte en vida. Te pido, Señor, por todas las personas que se están acercando a la iglesia dispuestos a empezar a encontrar el verdadero sentido existencial. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.